TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado, con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. Hace pocos días, un impactante accidente que ocurrió en el Camino de los Remeros, en la zona norte del Gran Buenos Aires, nos llevó a analizar un poco las figuras penales que tienen que ver con los siniestros viales, y para eso convocamos a un amigo de la casa, al abogado penalista Emilio Riestra. Buenas tardes, Emilio, gracias por participar de este TDS Zoom. Hola Marcelo, muchísimas gracias por convocarme y un saludo grande a toda tu audiencia. Bueno, tal como lo mencioné recién, un poco este accidente trágico nos sirve de excusa para analizar las distintas figuras penales, y veníamos hablando en la semana, con lo cual me gustaría que podamos seguir ese orden de lo que establecimos para abordar el tema. Y tiene que ver con esto. Planteémonos y ilustranos acerca de qué ocurre penalmente en un simple accidente. Vamos a partir de que un accidente ocurre, un triste accidente donde fallecen dos personas, una persona queda lesionada, pero es simplemente un choque. No hay, en principio, ni exceso de velocidad, ni alcohol, ni drogas, ni ningún agravante. ¿Cómo funciona la ley en esos casos? Mira, en primer término, lo que vamos a explicar al principio es cómo lo que establece la ley. Pero la realidad es que una cosa es lo que establece la ley y después lo que sucede en los estrados judiciales y en las condenas, que mucho tiene que ver con el humor social. Entonces, para darte un ejemplo y tenerlo como disparador del trágico tema que vamos a abarcar. ¿Te acordás la causa de Sebastián Cabello en Cantilo? Sí, con el fallecimiento de la madre y la hija. Hubo un fallo determinado en primera instancia en el cual se hizo cumplimiento efectivo la pena, es decir, recaída, y después la causa, cuando el Estado social o el clamor popular o la prensa comenzaron a apaciguarse, desde casación penal modificaron ostensiblemente el fallo. Independientemente a no querer en este momento meterme de lleno en ese fallo, que tengo mi opinión tomada, por supuesto, y lo conozco, entiendo que eso es lo que sucede generalmente en la Argentina, que es que a través del humor y determinadas cuestiones pedimos cárcel, pedimos esto, pedimos lo otro, y después las cosas se van atenuando, se van modificando, y es un poco como vivimos en nuestro querido país. Lo cual, la ley dice una cosa, y después los jueces, de acuerdo a la jurisdicción y al imputado, la interpretan de la manera que quieran. Bueno, con respecto... Dale. Sí, partamos entonces de un simple accidente donde lamentablemente hay personas fallecidas y personas lesionadas. Bueno, en principio la calificación legal de esa acción, que es punible desde el punto de vista penal, está calificado como homicidio culposo. ¿Qué significa lo que hemos hablado en más de una oportunidad en tu programa? La culpa tiene que ver no en los términos en que se utiliza la palabra en términos sociales, sino que la culpa tiene que ver con no haber tenido intención de dañar, pero sí que se va a investigar sobre si hubo imprudencia, negligencia o impericia para cometer el daño que se está investigando. Con respecto a este caso puntualmente, en principio se caratula la causa como doble homicidio culposo, agravado por la conducción de un vehículo automotor, donde se estaba mensurando a través del doctor Fittipaldi, el fiscal que interviene en la causa, si existía la figura del dolo eventual. O sea que pasamos de cuando tenemos un accidente trágico, pero accidente al fin, la figura que acabas de mencionar. Luego esa figura se empieza a complicar cuando aparecen. Te lo voy a ir tirando los agravantes. El exceso de velocidad. ¿Qué ocurre cuando el accidente ocurre porque el vehículo iba a una velocidad excesiva? Bueno, Camino de los Remeros, yo vivo en la zona, soy del partido de Tigre y conozco mucho, transito bastante por esa zona
y entiendo yo, sin asegurarte, que el camino a Remeres debe tener la velocidad máxima de 60 kilómetros, que es como si fuese una avenida. Si el exceso de velocidad que establece, desplaza el vehículo involucrado, supera el 30% de la máxima, ahí nos encontramos con un claro agravante. Lo cual, en este caso, si el vehículo hubiese ido a más de 78 kilómetros por hora, que por lo que se ve en el video, creo que es muchísimo más, estaríamos ante un agravante en el exceso de velocidad. ¿Eso en qué agrava, digamos, la pena? Porque, digamos, en el primer caso es muy improbable tal vez que la persona termine detenida o presa, pero ya cuando aparecen agravantes creo que la figura se empieza a complicar y ahí es donde pueden aparecer penas de prisión efectiva. Sí, lo que pasa es que acá, además del tema del exceso de velocidad, tenés el control de la alcoholemia positiva, que en este caso fue de 1.39, supera ampliamente el límite determinado por la legislación actual, que es de 0.50 para conductores particulares y tolerancia cero, o sea, cero para conductores profesionales, lo cual implica un doble agravante, que es la alcoholemia y el exceso de velocidad. Entonces estamos ante dos agravantes. Está bien, ¿y a dónde te llevan esos agravantes ante este caso? Digamos, bueno, evidentemente te llevan hacia la cárcel efectiva. Sí, mediando sentencia firme, es decir, como se llama, consentida por tanto como por la primera instancia como por la Cámara. Porque ten en cuenta que la cárcel, a los efectos de la prisión preventiva, en la mayoría de los magistrados es tomada como un remedio, es decir, inmediato para evitar una fuga, cuando hay desarraigo, cuando hay reincidencia, cuando las condiciones sociales ameritan que de alguna manera podría entorpecer el normal desarrollo del proceso. Lo cual, en este caso no creo, pero si también, con total criterio, el fiscal puede solicitar al juez de garantías la prisión preventiva, teniendo en cuenta que si él jugaría con la tomaría la figura del dolo eventual, la pena mínima, en el caso del imputado que es el conductor del Audi, la pena mínima que se podría establecer es de 8 años, en el caso de dolo eventual. Y en el caso de culpa temeraria, que es un nuevo modo, si querés, una nueva figura que estableció la ley 23.747, y creo que no me estoy equivocando de ley, es la que establece una pena de 3 a 6 años cuando esa persona, además de provocar el daño, de alguna manera poco le importó tener algún medio, alguna observancia para evitarlo. Veo que el fiscal está trabajando en el plano de determinar fehacientemente la velocidad a la que circulaba el vehículo, pero también se están pidiendo pericias sobre el guardrail que forma parte de este accidente y que fatalmente es que de alguna manera contribuye a que los dos acompañantes que iban del lado derecho de ese vehículo fallecieran por el impacto que sufrieron por ese guardrail. Vos como abogado penalista, ¿crees que esto es querer llegar a la verdad o aparece ahí la figura del guardrail como una forma de quitarle responsabilidad al conductor finalmente? Y según cómo se tome, está perfecto lo que decís vos. Desde el lado del Ministerio Fiscal lo que tendría que ser es establecer la verdad a los efectos de ver cómo quedó el guardrail y cómo quedó ese objeto, debe ser de hierro, me imagino, quedó luego del impacto, que sería un sustento más para la pericia accidentológica que determine la velocidad aproximada que desarrollaba el vehículo. Ahora bien, lo que está diciendo vos lo tomaría el abogado defensor, que es decir, señores, estaba bien señalizado, estaba correctamente puesto, pudo haberse evitado habernos puesto de otra manera, con otra señal lumínica. O sea, cuando vos, de alguna manera, como abogado penalista, le buscás, lógicamente, porque estás en aras a los intereses de tu cliente, por donde podría eventualmente generar un margen de duda. En este caso también se plantea de que la persona no tenía el registro físico en su poder, porque ese registro se encontraba retenido por la autoridad policial, porque en algún momento circuló en un auto que no tenía la BTV al día y le habían retenido el registro. Acá te pregunto, ¿no tener el registro físico implica que vos estás imposibilitado de manejar
o es un agravante al momento de sufrir un accidente? ¿Cómo lo califica la ley esa situación? Desde el punto de vista penal no tiene ninguna consecuencia que no tengas el registro. Desde el punto de vista penal lo que se va a establecer y analizar es si vos tenías idoneidad para manejar al momento de ocurrido el accidente. Entonces, es diferente una persona que no tenía registro porque se lo secuestraron, pero estaba habilitado, totalmente diferente es una persona que tiene el registro vencido, y mucho peor sería alguien que nunca tuvo registro, porque ahí de alguna manera no podemos probar en forma clara y objetiva que esa persona tenía idoneidad para manejar. Por eso en las causas civiles, cuando las aseguradoras rechazan un siniestro porque el registro venció 10 o 15 días, en sede judicial generalmente se condena a la aseguradora y le dicen repita contra el asegurado si le parece correcto. Entonces la realidad es que la aseguradora termina pagando. Emilio, en tu experiencia, ¿cómo ves el derrotero de una causa como esta? O sea, ¿cuáles son los pasos que se van a ir dando? Porque la noticia ocupa la primer plana un día o 2 días o 3, y luego el caso queda en el olvido para lo que es la prensa, pero obviamente que la causa continúa. ¿Cómo es el derrotero de una causa como esta? Mira, a mí lo que más me preocupa de todo esto, yo tengo 54 años, tengo 2 hijos, una hija adolescente y un hijo de 24 años, y lo que más me preocupa de todo es que cuando estas cosas le suceden a alguien de un estrato social bajo, generalmente todo el mundo es como que este está borracho, este está aquel, y le pedimos casi la guillotina. Y cuando pasa de alguien de clase social media, que podría haber sido cualquiera de nosotros, de alguna manera se corre socialmente el eje primero de las reales víctimas, que son los 2 pobres muchachos fallecidos, sus familias, y nos ponemos en el lugar, trato de generalizarlo para que lo entiendan todos, sí. Nos ponemos a generalizar como que podía haber sido cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros hijos, nosotros mismos después de una fiesta, y lo cual entonces nos corremos del eje de la ley. Entonces el problema que hay, creo que es social, y por eso te decía que tiene que ver mucho con el humor. En fin, aparte, vos viste, con el vértigo que se vive, que lo que es noticia hoy, mañana no se acuerda nadie. Si vos ese día dormiste una siesta larga, a lo mejor ni te enteraste. Lo cual es muy peligroso basar la estructura de una sociedad, y en esa sociedad también está la conducción y la educación vial, es decir, con normas, si querés, no escritas pero tan endebles y tan movidas de lugar de acuerdo a como nos convenga. Lo cual yo entiendo que tendría que haber, vos manejás y vos ves cómo te pasan a veces yo vengo generalmente de Capital a Tigre, donde vivo, y a mí me pasan los vehículos de alta gama, pero te digo, yo voy a 120, 110, 100 por el carril semi-rápido el segundo, y me pasan, te digo, deben pasar a 170, 180 kilómetros, lo cual esa persona no se estrella o no mata a un semejante porque tiene suerte, nada más. Entonces cuando aparece, che, qué bárbaro, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué tenemos que hacer? Y las aseguradoras, yéndonos al plano estrictamente de donde venimos nosotros, del rubro del seguro, no entienden a veces o no quieren invertir en escala real junto con el Estado, de decir, señores, a partir de ahora tiene que haber un scoring real y el que maneja bien, tiene que pagar menos, y el que maneja mal, lo tenemos que cercar socialmente hasta que no tenga seguro. Hay gente que tiene 10, 15 siniestros por año. Yo no sé, Marcelo, cuántas veces vos chocaste en tu vida, pero seguramente habrán sido 2 o 3, y muy probablemente muchas de ellas habrán chocado de atrás o nada más un problema de chapa. Pero entonces sí, tendríamos que situarnos realmente, y me corro de mi lugar de penalista con esto. Sí, vos mencionás algo interesante que tiene que ver con el daño económico, porque haciendo abstracción de las pérdidas humanas, de las vidas humanas, luego tenemos toda la reclamación judicial de este daño. Daño que no va a estar seguramente comprendido por la póliza de seguro que pudiera tener ese vehículo. De ninguna manera. Hay más de un causal, digamos, por el cual la compañía con justa razón va a decir, señores, yo no participo de este siniestro. Totalmente de acuerdo, y vos sabés que lo que a mí me parece que tendrían que subir las penas, independientemente a que las penas que existen, si se cumplen, me parece que son las correctas, lo que tendría que subir son las penas en cuanto a inhabilitación para conducir. Vos tenés casos en que ha habido 6 años de prisión de cumplimiento firme,
lógicamente porque excede esa escala que nos establece la ley de mayor a 3 años, pero tenés 10 años para conducir. Entonces, ¿cómo condenás a una persona a 6 años de prisión y sabés que cuando sale, a lo mejor haciendo algún curso o algo, a los pocos meses puede volver a conducir? Entonces, ahí es donde me parece, y vos sabés que al argentino, cuando vos le decís que existen realmente, es decir, algún tipo de faltas graves, por esa culpa temeraria que habla la modificación de la ley, esa culpa temeraria establece de que a vos te sacarían la licencia de por vida, yo pienso que de alguna manera se tendría que empezar a analizar cómo manejamos los argentinos. Ten en cuenta que en un accidente existen problemas mecánicos, problemas climatológicos, pero de 10 accidentes, 9 son por fallas humanas. Sí, está siempre la falla humana como principal causa. Estamos de acuerdo entonces que el daño económico sobre un accidente así va a recaer sobre el titular registral que pueda tener ese vehículo. El titular registral, el dueño, si no coincide con el titular registral, y también el conductor, por supuesto, ¿no? Y el conductor. Porque vos acordate que el reclamo se podría hacer como particular damnificado, como actor civil dentro de la sede penal, o en forma paralela, la acción por daños que tiene, lógicamente, expedita en sede civil. La causa penal obviamente recae sobre el conductor en este caso. Sobre el conductor, y que vos sabés que en la gran mayoría de los casos, lógicamente tiene que, además del rechazo del siniestro, tiene que, es decir, solventar todo el proceso, ¿no? Ahora bien, para completar la pregunta que quedó incompleta antes, este caso, vos ves que, bueno, va a llegar a una instancia, habrá una condena, luego habrá una apelación. ¿Vos ves en estos casos el humor social y el humor de la justicia como para dejar presos a este tipo de conductores en este tipo de situaciones? No, me parece que lo que va a haber es que creo que es un caso que vimos en tu programa radial, que era el caso de Pepo, ¿te acordás? Sí, que fue caso noticia nuevo hace poco porque salió la condena. ¿Te acordás? Sí. Entonces, me parece que va por ese lado la cosa, ¿viste? De lógicamente tener algún tipo de prisión preventiva, alguna figura procesal para tenerlo detenido, después presentarle una morigeración de la pena, si querés, de ahora de la figura de la prisión preventiva, y que pase ese tiempo en su casa, una especie de arresto domiciliario, y que después una condena eventualmente. Ten en cuenta también que acá no hay un tercero involucrado. Tenés que ver también cómo funciona el esquema si se presentan como parte querellante los padres de los dos chicos, las víctimas, porque como no hay un auto, si las otras partes, escuché en un diario, no sé si lo has leído, que uno de los padres era como que estaba tan dolorido que entendía que era un gran... Entonces, eran del mismo colegio, yo no entiendo cómo va a funcionar eso desde el punto de vista estrictamente penal, ¿me entendés? Si van a ser querellantes, van a acompañar la causa con la fiscalía, o a lo mejor descomprimen, como pasa alguna vez, con otros matices, sin alcoholemia y sin este exceso de velocidad, pero no sé cuál es lo que van a manejar. Lo que sí creo es que, vos fijate que hasta hace unos años, yo creo que lo que pasó con los rugbyes de Villa Gesell no hubiese pasado. ¿Me entendés? Hubiese cambiado, se hubiese licuado, y me parece que todos chicos de clase media, de alguna manera u otra, hubiesen encontrado eco en la justicia para poder cumplir su condena de sus casas. Y hoy, esa consecuencia de lo que hablamos del clamor popular, lo lleva a que están cumpliendo prisión preventiva firme en un establecimiento penitenciario. O sea que acá vos ves que según cómo se ha impulsada la causa, o si hay ese impulso, podrá avanzar tal vez hacia una pena más de cumplimiento efectivo como una pena más atenuada. Totalmente. Acá lo que pasa es que hay dos cosas que no vas a poder analizar de una manera que no sea clara y objetiva, que es el exceso de velocidad y la alcoholemia. Esas dos cosas me parece que de alguna manera direccionan para el lado del cumplimiento firme de una eventual pena, por el lado de la instrucción. O sea, ten en cuenta que en el proceso en provincia tenés una UFI que en este momento está trabajando por 90 días sobre lo que se llama la instrucción penal preparatoria. Después tenés un juez de garantías, y el fiscal después, con toda la prueba colectada y trabajada y probada, eleva la causa a la instancia oral, y ahí tenés otro juzgado, tenés otro tribunal y tenés otra instancia que de alguna manera se abre un nuevo juicio, si querés,
donde la prueba colectada en instrucción debe ser ventilada y probada nuevamente en la etapa oral. Lo que veo con mucha preocupación es que parecería que ni las posibles penas de cárcel efectiva disuaden a los conductores a ir a altas velocidades y ir o conducir consumiendo alcohol. Parecería que eso no disuade. La educación parece que no llega. Lo que sí ocurre es que todos los días muere gente, y acá estaba leyendo otra noticia en el día de hoy, otro conductor que atropelló, mató a un chico y se dio a la fuga, y quiso inventar un robo del vehículo para eximirse porque no tenía seguro. O sea, parecería que todavía no llegamos al lugar donde la sociedad reaccione de alguna manera efectiva para parar este flagelo, ¿no? Sí, mira, diste en la tecla, parece una pregunta como que lo hubiésemos consensuado antes, ¿no? Porque mira, durante la época ahora de pandemia, durante el 2020, generalmente lo que se hizo en provincia y en capital, en ambas, fue, a los casos donde había lesionados graves y muertes, no secuestrar los vehículos. Entonces vos ibas a las comisarías, como yo nunca dejé de trabajar, y veías pocos vehículos secuestrados. Viste que en provincia vos vas al lugar y en la esquina están todos los autos secuestrados, generalmente por accidentes viales. No había, por un tema de pandemia, de procedimiento, sacaban fotos y los liberaban desde el lugar. Perfecto. A partir de eso, ahora vos vas por las comisarías a partir de este año y ves nuevamente esos vehículos absolutamente destruidos, que cualquier persona cuando va con el colectivo pasa por la vereda dice, acá no se salvó a nadie. Cuando ves ese enjambre de hierro metido ahí adentro, decís, ¿cómo puede haber sido la mecánica como para pasar lo que pasó en este siniestro? Y ves ahora nuevamente en las comisarías lleno de vehículos, ¿me entendés? Con accidentes que está sucediendo esto. ¿Y sabés cuál es el tema? Yo hablaba con un policía el sábado pasado y me decía, la pandemia nos tiene locos a todos. Y la realidad es que nosotros conducimos mal desde siempre. Claro. Esta es la realidad. ¿No te pasa, Marcelo, a vos, que un amigo tuyo o alguien de tu familia, que es gente, pero buenísima, pero gente divina, cuando se sube a un auto se transforma? Yo, la verdad, te soy sincero, el grado de crispación que hay pasado al volante, te digo, la verdad que los que estamos bastante en la calle tenemos suerte de no participar en siniestros graves, ¿viste? Sí, ahora creo que esto finalmente va a ser un atenuante nuevo. O sea, alguien va a decir, bueno, sufrió un accidente o lesionó a una persona porque la pandemia lo puso en un estado tal de situación anímica que hizo que hiciera esa locura. Pero creo que finalmente va a ser usado como un atenuante, no como una advertencia previa que nos debiéramos todos dar antes de tomar el volante, ¿no? Está en un fiscal que crea esto en la causa, ¿viste? Salió hace un mes desde Casación Penal la confirmación de una causa que vimos con vos hace un año, donde a una persona que le había dado alcoholemia positiva en la Costanera a la salida de un boliche con otro vehículo de alta gama, decía que le había dado positivo porque por culpa del taxista que lo había embestido, situación que había sido al revés, él tomó una petaca de whisky y se la tuvo que tomar para evitar los nervios. Entonces, y un juez de primera instancia de Avenida de los Inmigrantes le creyó. Entonces, el problema no es que vos digas cualquier disparate. El problema es que haya un juez que le dé lugar a ese sustento. Entonces, es totalmente diferente. Vos como abogado penalista, junto a tu abogado, después responderás por la panaplaxis, ¿no? Pero podés inmolarte con quien quieras, en tu causa propia. Pero la realidad del problema es que haya alguien de la justicia que te digan semejante disparate. Bueno, Emilio, vamos a seguir este caso, lamentablemente lo vamos a seguir porque toma estado público, pero no deja de ser una tragedia más de las que todos los días vemos, pero vamos a seguirlo de cerca, seguramente vamos a volver a charlar del mismo, y yo en principio te agradezco estos minutos que le diste al TDS Zoom del día de hoy para analizar este caso y analizar un poco las figuras penales que juegan en este tipo de siniestros. Te agradezco muchísimo yo a vos, gracias por la convocatoria, estoy a tu entera disposición. Como único mensaje a las personas que nos están escuchando, es decir, que creo que los que tenemos todavía un poquito de prudencia en todo esto y vemos que el panorama es bastante gris, hacer algo, es decir, tratar de manejar algo con respecto a esto para evitar que esto se siga proliferando. Pues si la pandemia va a ser una excusa para todos, creo que no vamos por buen camino. Gracias de nuevo, Emilio. Gracias, Marcelo, por convocarme. Te mando un abrazo grande.